Bien, ¿qué nos vamos a dedicar hoy día? Vamos a ver los métodos de diagnóstico en laboratorio. Es el tema que vamos a desarrollar. Hay muchos métodos, vamos a hacer una parte. Otra parte va a estar desarrollada después de que estudiemos un poco de inmunidad. La primera parte, digamos, de los métodos ya lo hemos estudiado cuando hablamos de estructura bacteriana. En realidad, los métodos de diagnóstico en laboratorio pues son una serie de procedimientos que permiten desde la identificación de la morfología de los microorganismos mediante las tinciones, que lo hemos visto ya en la clase cuando hablamos de estructura bacteriana, ¿no es cierto? La tinción más importante es la tinción de Gram. Luego tenemos otro tipo de tinción que es la tinción de Ziel-Nielsen, cuyo fundamento también es la estructura de la pared celular de las bacterias, de ese grupo de bacterias que tienen bastantes lípidos en su estructura externa y que una vez que fijan el colorante no pueden perderlo pese a la acción de decolorantes intensos, ¿no? Y por eso se los llama también bacilos alcohol resistentes, una tinción muy utilizada en el diagnóstico de las infecciones producidas por el género Mycobacterium, donde tenemos principalmente al Mycobacterium tuberculosis y también está Mycobacterium leprae. De las tinciones podemos pasar al aislamiento, o sea, el cultivo de los microorganismos y la identificación de los mismos, utilizando lógicamente para ellos nutrientes artificiales preparados en laboratorio y que están dispuestos o están preparados de tal manera que permitan el desarrollo, el crecimiento, la multiplicación de un grupo de microorganismos. Lógicamente, esto basándonos también en los postulados de Koch, ¿no? Que él asoció las enfermedades infecciosas con la presencia de bacterias que podían ser cultivadas. Pero hemos visto de que en caso de que algunas bacterias o gérmenes no se puedan cultivar o que se necesite una identificación rápida, entonces se recurre a otros métodos como ser, por ejemplo, la detección de antígenos, ¿no? O sea, de estructuras propias del microorganismo, utilizando para ello métodos de diferente índole. Frecuentemente los más específicos, los más sensibles son los métodos inmunológicos que se aprovechan de algunas características que pueden dar los microorganismos, como ser, por ejemplo, la aglutinación. O si no, se pueden utilizar marcadores, como por ejemplo la fluoresceína, y entonces utilizando anticuerpos fluorescentes podemos determinar la presencia de antígenos. Y finalmente tenemos técnicas o métodos de laboratorio que están relacionados con la identificación de genes particulares de cada especie mediante esas técnicas de amplificación del DNA o la hibridación in situ que estamos viendo en las actividades prácticas durante la semana. Finalmente, hay otros métodos indirectos donde tenemos al estudio de los anticuerpos, o sea, el estudio de no secuelas, sino las marcas, los rastros que dejan las bacterias o los microorganismos en general cuando entran en el organismo, y el organismo a través de su sistema inmunitario forma una serie de proteínas que actúan específicamente contra estos microorganismos. Y entonces, si nosotros ponemos de manifiesto esos anticuerpos, podemos llegar a un diagnóstico de una manera indirecta. Eso es lo que hace la serología. Es importante considerar que los métodos de laboratorio
van a depender lógicamente de la calidad de la muestra, ¿no? De que ésta sea tomada del lugar correcto, en el momento oportuno, con algunos cuidados para evitar su contaminación. Y también tiene que ver, lógicamente, la experiencia de los profesionales en el área de laboratorio, ¿no? El manejo y el cuidado que puedan tener ellos. Vamos a empezar tal vez por esta primera diapositiva, donde uno de los métodos de diagnóstico es el hemocultivo. El hemocultivo se utiliza en aquellos casos en los cuales los pacientes presentan síntomas de infección. Los síntomas de infección frecuentemente relacionados con el proceso febril, un malestar general, dolor, y no hay una causa aparente, es decir, no hay una lesión que se pueda observar, generalmente ubicada a nivel de las mucosas, por ejemplo, no hay problemas en oídos, no hay problemas en faringe, no está tosiendo, no hay diarrea, no hay infección urinaria, la orina está normal, pero el paciente sí tiene síntomas de infección. Y entonces vamos a recurrir a este tipo de examen que es el hemocultivo, considerando de que los microorganismos pueden entrar a la circulación de la sangre y producir, en caso de las bacterias, las famosas bacteremias, o en el caso de los hongos, las fungemias, ¿no? Hay que diferenciar estos dos conceptos, bacteremia de septicemia. La bacteremia generalmente está relacionada con la multiplicación de bacterias, pero que el sistema inmunitario logra controlar esa replicación de tal manera que no es constante. En cambio, lógicamente las bacteremias están relacionadas con infecciones que están principalmente en el sistema circulatorio, ¿no? En las endocarditis, en las vasculitis, donde lógicamente las bacterias se han instalado, se han adherido, se están multiplicando y se desprenden y circulan en la sangre. Pero el sistema inmunitario va controlando de tal manera que hace que las bacterias queden localizadas a nivel de la circulación. En cambio, la septicemia es cuando los microorganismos que frecuentemente se han instalado en un lugar distante al sistema circulatorio, ¿no? Por ejemplo, una infección urinaria, están en vías urinarias, o una neumonía, o una meningitis, o una misma faringitis, pero las bacterias van más allá del sitio donde están infectando, ingresan en la sangre, se multiplican de tal manera que el sistema inmunitario no puede controlarlos. Y entonces tenemos dos tipos de septicemia. Las septicemias continuas, que son aquellas que están relacionadas con infecciones del aparato circulatorio, y las intermitentes, generalmente aquellas que están relacionadas con infecciones a distancia, ¿no? Como les digo, puede ser en la piel, puede ser en los pulmones, en el sistema urinario, etc. Dos conceptos que siempre vamos a manejar cuando estemos hablando de hemocultivo. El hemocultivo lo vamos a realizar utilizando medios de cultivo frecuentemente líquidos, como el que les muestro en la diapositiva, donde tenemos frascos especialmente fabricados para muestras que provienen de adultos, en quienes se puede tomar una gran cantidad de sangre, y también tenemos frascos pequeñitos con 10 mililitros de medio de cultivo, adecuados lógicamente para los niños y sobre todo para los recién nacidos, quienes pueden tener cuadros de bacteremias o septicemia, ¿no? Lo importante, como les decía, en el éxito de un trabajo, de un método de laboratorio, es la buena toma de muestra. ¿Cuándo vamos a hacer esa toma de muestra? Generalmente se recomienda, aquí les he puesto esta curva,
cuando la temperatura, que está en anaranjado, empieza a subir, aumentar, ¿no? Por encima del valor normal, 37, 38 grados, 39 grados, que es lo que se conoce con el nombre de pico febril. Este pico febril, ¿qué está traduciendo? Está traduciendo un conflicto, el conflicto de las bacterias que ingresaron a la sangre, ¿no? Y el sistema inmunitario, la liberación de citoquinas y todo ese mecanismo de defensa que va a hacer que la temperatura se eleve. Entonces, este sería el momento en el cual se recomendaría hacer la toma de muestra para colocar esa muestra en el medio de cultivo, ¿no? Para la toma de muestra, generalmente vamos a disponer de 2 frascos que están especialmente diseñados para el aislamiento de bacterias aeróbicas y otras donde se quita el oxígeno y se pone algo de anhídrido carbónico, las bacterias anaeróbicas, ¿no? Tenemos 2 tipos entonces de medios de cultivo para bacterias aeróbicas y para bacterias anaeróbicas. Se inicia la toma de muestra con la asepsia o la desinfección, mejor dicho, de los sitios donde vamos a inyectar, porque a través de una jeringa vamos a colocar la sangre en estos frascos, ¿no? Luego vamos a ubicar una vena. Una vez que se ha ubicado una buena vena, se va a hacer una asepsia de la región utilizando siempre un antiséptico potente, como ser, por ejemplo, la povidona yodada. Eso se deja secar y aquí esto es muy importante. Muchas veces cometemos este error que una vez que hemos detectado la vena, la volvemos a palpar. No hay que volverla a palpar porque vamos a contaminar ese sitio de punción y cuando hagamos la punción de la vena podemos más bien introducir bacterias o arrastrar bacterias, las mismas que en el momento de depositar en el frasco de medio de cultivo las vamos a depositar también, ¿no? Por lo general se extraen 10 mililitros de sangre, esto en las personas adultas, para que se reparta a 5 mililitros en cada uno de los frascos que estamos utilizando, frascos para bacterias aeróbicas y frascos para bacterias anaeróbicas. 5 mililitros, ustedes verán, o 10 mililitros, que es el total de la sangre obtenida, es mucho para un recién nacido prematuro, por ejemplo, y entonces en estos niños vamos a utilizar estos frascos de hemocultivo más pequeñitos y lógicamente la muestra de sangre va a ser mucho menos, ¿no? Dependiendo lógicamente del peso del niño, podemos tomar entre 1 y 5 mililitros y frecuentemente en los niños no hacemos cultivos para anaerobios. Generalmente se trabaja con frascos que van a permitir el desarrollo de microorganismos aeróbicos. Una vez que hemos extraído la sangre, como ya hemos sacado estos capuchones de seguridad y hemos desinfectado, pues valiéndonos de la misma aguja, vamos a inyectar 5 mililitros en cada frasco. Lo que se recomienda para el hemocultivo es mantener siempre una relación de 1 a 10, es decir, un volumen de sangre por 10 mililitros de medio de cultivo. Por eso estos frascos tienen 50 mililitros y lo que se hace es colocar 5 mililitros de sangre en cada uno de ellos. Hay algunos autores que recomiendan incluso colocar más, 10 mililitros en cada frasco, que han logrado tener mejores resultados, mejores aislamientos, porque lógicamente las bacteremias no siempre, no son tan llenas de bacterias, ¿no? Habrá cada mililitro 1 o 2 microorganismos, de tal manera que las posibilidades de aislamiento disminuyen. Es conveniente hacer muestras seriadas, es decir, tomar 2 o 3 muestras con intervalos de tiempo no menores a 30 minutos. Puede ser uno en la mañana, otro a mediodía, en la noche,
lógicamente también valiéndonos del cuadro térmico de las personas, ¿no es cierto? Y hacer la venopunción utilizando diferentes lugares. Una vez que se ha hecho la toma de muestra y se ha hecho la inoculación en estos medios de cultivo, es frecuentemente necesario mezclar. Estos medios de cultivo, además de los nutrientes que están generalmente son caldos como el soya tripticasa, cerebro corazón, agar brucela, que son medios de cultivo enriquecidos que van a permitir aportar nutrientes en diferentes formas necesarias para las diferentes especies bacterianas que podrían pasar o podrían ser responsables de las bacteriemias o las septicemias. Se incluye además un anticoagulante y un inhibidor de los beta-lactámicos que se llama el polianetol sulfonato sódico. Entonces, cuando se inocula, si no mezclamos se forma un coágulo y hay que evitar la formación del coágulo y para ello pues el polianetol sulfonato sódico va a quitar algunas sales de calcio y la sangre va a quedar diluida en el medio de cultivo. Esto se manda una vez de identificados los frascos con el nombre, la ubicación del paciente, si es primera, segunda, tercera muestra, se manda al laboratorio y lo que se hace en el laboratorio es ponerlo en la estufa, incubar, y una vez que se incuba, se debe revisar el frasco cada día. ¿Y qué es lo que esperamos encontrar? Vean ustedes, el medio de cultivo es límpido, clarito, ¿no? Si colocamos la sangre va a sedimentar, los glóbulos rojos van a sedimentar y va a quedar un sobrenadante también clarito. Pero cuando hay crecimiento bacteriano, a veces este sobrenadante se vuelve turbio. Entonces eso está indicando un crecimiento bacteriano. O a veces en el sobrenadante se forman burbujas, ¿no? Burbujas de anhídrido carbónico como consecuencia del metabolismo de la bacteria que está utilizando estos sustratos que tiene el medio de cultivo. Y entonces esos medios con burbujas nos están expresando crecimiento bacteriano. O bien en la interfase glóbulos rojos medio de cultivo se van a observar la presencia de colonias, o sea, grumitos de manera algodonosa, que no es más que la expresión del crecimiento en colonias bacterianas. En otras circunstancias, pues el medio de cultivo se ve rojo como consecuencia de las hemolicinas producidas por algún grupo de bacterias y entonces se busca estas expresiones cada día y generalmente los microorganismos comunes que producen septicemias y bacteremias pues desarrollan en el lapso de 24 a 72 horas. Entonces esa revisión tiene que ser diaria, ¿no? Hasta que veamos esto. Hay algunas bacterias que por la cantidad son muy poquitas, no llegan a expresar estas manifestaciones o algunas otras son de crecimiento muy lento y entonces se recomienda cuando se está haciendo un hemocultivo conservar estos frascos en las estufas durante por lo menos 10 días, ¿no? Hasta 10 días y una vez que han concluido el tiempo o que tenemos las colonias o las manifestaciones de desarrollo bacteriano, lo que se va a hacer es la identificación del microorganismo. Ahorita vamos a ver mediante qué técnicas. El primero es la tinción de Gram. La segunda, siguiendo algunos algoritmos específicos para cada tipo de bacterias. Por ejemplo, si fueran cocos gram positivos y si están en racimos en la tinción de Gram, se van a hacer las pruebas de coagulasa, de
sensibilidad a la novobiosina y vamos a acompañar de un antibiograma. Siempre hay que acompañar de un antibiograma. En cambio, si fueran cocos en cadenas o diplos, vamos a hacer una prueba de sensibilidad a la octoquina, a la bacitracina, a la bilicisculina, que nos van a permitir identificar a los streptococos pneumonia, a los streptococos piógenes o a los enterococos mediante estas pruebas de sensibilidad que se acompañan siempre también de un antibiograma, ¿no? En el caso de gram negativo siempre vamos a pensar en neiserias, pues se hace un repique utilizando agar chocolate y se lo incuba con CO2 porque son bacterias microaerofílicas. Y así sucesivamente, vean ustedes cómo la tinción de gram nos va a orientar qué exámenes vamos a poder hacer si se tratan de cocos, bacilos, gram positivos, gram negativos o de levaduras. Lo importante cuando hacemos aquí el hemocultivo es tomar la muestra antes de que los pacientes empiecen una terapia antimicrobiana, ¿no? Pese a que se coloca el polianetol sulfonato sódico que inactiva o neutraliza la acción de los betalactámicos, pero puede ser que esté tomando otro antibiótico que no sea betalactámico y eso sí va a inhibir el desarrollo de las bacterias, ¿no? Bueno, aquí les he puesto una lista de algunas infecciones que frecuentemente se acompañan de bacteremias, como por ejemplo las meningitis, las osteomielitis, las pielonefritis, las infecciones intraabdominales, artritis, infecciones graves de la piel y algunos tejidos blandos, la neumonía, endocarditis, y las famosas fiebres de origen desconocido, donde principalmente tenemos a la fiebre tifoidea, ¿no? Las brucelosis relacionadas con el consumo de leche de animales enfermos. Los signos que nos van a orientar, pues están aquí, los escalofríos, la leucocitosis, o sea, en un recuento de glóbulos blancos por encima de 100.000, y si no tenemos lesiones aparentes, tenemos necesariamente que recurrir a un hemocultivo, ¿no? Estos hemocultivos se los puede leer en forma manual o algunos laboratorios ya tienen sistemas automatizados que consta de una cámara de incubación, una cámara de lectura y una pantalla donde nos explica qué está ocurriendo en este mecanismo de lectura. Este mecanismo de lectura se basa frecuentemente en la liberación de anhídrido carbónico como consecuencia del metabolismo de las bacterias que crecen en los medios de cultivo. Entonces, ese anhídrido carbónico se lo puede marcar o se va a formar utilizando carbón radioactivo, carbón 14, y entonces el CO2 va a ser radioactivo y se lo detecta lógicamente en este aparato, ¿no? La radioactividad del CO2 que nos va a traducir en una pantalla. O hay métodos fluorescentes, hay una variedad de marcadores que nos van a permitir ver la presencia de anhídrido carbónico, que es el que traduce el crecimiento bacteriano, que lógicamente lleva consigo el metabolismo de las bacterias sobre esos sustratos que tienen medio de cultivo, ¿no? Es importante que una vez que se detecte crecimiento, se debe hacer una tinción de Gram para ver esto, cuáles son los pasos que vamos a seguir. Se debe hacer un repique en un medio de cultivo sólido, generalmente un agar sangre enriquecido, para ver lógicamente las características de la colonia. Y como son pacientes, vean ustedes que tienen compromisos generales muy graves, entonces siempre se hace un antibiograma previo y se secunda con un segundo antibiograma a partir de las colonias que se aislasen en el medio de cultivo sólido. O sea, se hacen dos tipos de antibiograma, lógicamente para
de ayudar o indicar al médico cuáles serían los antibióticos que deberían utilizar. Ahorita vamos a hablar rápidamente de antibiograma, tampoco vamos a hacer mucho énfasis porque hay una clase específica para que hablemos de lo que son los antibióticos y los mecanismos de resistencia, lógicamente que tienen que ver con el antibiograma. Bueno, eso es en relación al hemocultivo. Ahora, existen otras enfermedades que requieren de otro tipo de muestras, como por ejemplo en los casos de meningitis. Las meningitis son también patologías muy frecuentemente asociadas con bacterias, virus principalmente, ¿no? Y que se manifiestan con también un proceso febril, cefalea, generalmente un vómito en chorro, a veces aparecen un exantema, manchitas que se llama rash en la superficie del cuerpo y frecuentemente estamos acompañados de escalofríos, ¿no? Esos son los síntomas de una meningitis, sobre todo este dolor de cabeza, rigidez de la nuca, hay algunos signos muy particulares que nos permiten determinar una alteración a nivel del sistema nervioso. Lógicamente, ¿qué muestra vamos a estudiar? Si las bacterias están en las meninges, pues se toma líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se lo obtiene por punción, generalmente en la región lumbar, utilizando el espacio entre L3 y L4, ¿no? Donde se introduce una jeringa y no se aspira, sino se deja que la jeringa vaya llenándose suavemente o se aspira muy lentamente en una cantidad equivalente más o menos a 5 mililitros. Todo esto está dependiendo del tamaño, del peso y de la edad del paciente, ¿no? 5 mililitros a un recién nacido es mucho, no podemos quitarle tanto, entonces vamos a tener que trabajar con 1 mililitro, por ejemplo, ¿no? Y esos 5 mililitros se los recolecta frecuentemente en tubos estériles y estos tubos rotulados, identificados, son enviados al laboratorio. En el laboratorio, ¿qué es lo que se va a hacer? En primera instancia se va a centrifugar, o sea, se va a hacer girar a altas velocidades para que todos los elementos que tienen peso se vayan al fondo del tubo y va a tener un sobrenadante. En ese sobrenadante no lo vamos a botar, se hacen generalmente estudios de química, como ser, por ejemplo, la dosificación de glucosa, ¿no? La glucorraquia, que es un indicador también muy utilizado para saber si la meningitis es de origen bacteriano o es de origen viral. Generalmente las bacterias sí utilizan el azúcar y la glucosa que podría encontrarse en el líquido es pues consumida por las bacterias. Y entonces los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo van a estar bajos. Generalmente el valor normal o los parámetros de la glucorraquia son equivalentes a las glicemias, o sea, o a las glucemias, al valor de glucosa que encontramos en sangre, que es más o menos de 80 a 100 miligramos por decilitro, ¿no? También se estudia la proteinorraquia, o sea, se estudia la presencia de proteínas en la cuantificación de las proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo. Los valores normales son de 0,5 a 0,45 gramos por litro. Y entonces, cuando hay infección bacteriana o viral, pues las proteínas generalmente se elevan porque hay el proceso inflamatorio. Ya entonces, el proceso inflamatorio está traducido por la presencia de numerosas citoquinas que son proteínas que lógicamente hacen que se eleven los valores de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Y del sedimento vamos a hacer tres cosas en realidad. Vamos a hacer una tinción con Migrum walgensa para ver el tipo de células. Vamos a hacer otra placa para hacer una tinción de Gram. Y vamos a hacer la siembra utilizando medios de cultivo sólidos, generalmente agares enriquecidos, llámese por ejemplo agar sangre, agar chocolate, ¿no? Se lo va a incubar
y al cabo de 24 horas, en función al tipo de colonias, pues vamos a llegar a identificar a los microorganismos. Es importante el estudio de las células, porque si tenemos polimorfonucleares en predominio, normalmente en el líquido cefalorraquídeo no hay células, se cuentan hasta 10 células por mililitro, pero son células mononucleares, son células de defensa. No deberían haber glóbulos rojos. La presencia de todos estos elementos nos va a hablar del tipo de lesión que podía haber tenido el paciente, ¿no? O infección. Si tenemos polimorfonucleares, pues vamos a asociar con bacterias. Si tenemos células monocíticas, como linfocitos, vamos a asociar frecuentemente con infecciones virales. Las infecciones virales no están asociadas con una elevación de los polimorfonucleares. Entre los microorganismos frecuentemente asociados con meningitis tenemos pues a los Streptococcus pneumonia, que se lo ve como diplococos gram positivos, acompañados de estas células que son los polimorfonucleares. Podemos tener al Haemophilus influenza también, donde vamos a ver células polimorfonucleares, y estos bacilos cortitos, o en apariencia a veces cocobacilos, de tipo gram negativo. Haemophilus influenza tipo B, ¿no? Otra bacteria que frecuentemente está asociada con las meningitis son las Neisseria meningitidis, donde vamos a ver estos diplococos gram negativos muy característicos de la Neisseria meningitidis y su expresión intracelular. Y en el caso de las enterobacterias, sobre todo la Escherichia coli, bueno, yo he puesto un medio de cultivo para diferenciar de esta, vamos a ver también bacilos gram negativos, que es la característica que tienen las enterobacterias. Esos son los gérmenes que deberíamos, microorganismos, bacterias que deberíamos pensar en aislar cuando estamos trabajando con líquido cefalorraquídeo. En el caso de los virus, pues tenemos que utilizar otros métodos para el diagnóstico. En el caso de meningitis virales, lógicamente los cultivos en medios sólidos no nos sirven. Y como les digo, el examen del sedimento, la presencia de las células nos van a permitir decidir si vamos a cultivar en un medio artificial in vitro o vamos a utilizar un cultivo celular para el aislamiento de los virus. Los virus son parásitos intracelulares y solamente van a desarrollar dentro de células, y para eso tenemos que utilizar cultivos de células. Hay líneas que se pueden cultivar utilizando lógicamente nutrientes para las células, y lógicamente los virus van a ingresar dentro de ellas y van a producir algunas alteraciones que luego se leen mediante técnicas como ser, por ejemplo, la detección de antígenos o los efectos citopáticos, o sea, alteraciones que pueden producir en las células en cultivo, cambios de forma de la célula, acúmulos dentro de la célula, que son los cuerpos de inclusión que caracterizan a las lesiones virales. Hay otros sitios que son asépticos, o sea, que no deberíamos encontrar microorganismos y que, sin embargo, por diferentes patologías pueden dar lugar a la acumulación de líquidos. Así, por ejemplo, tenemos la acumulación de líquidos en el abdomen, la acumulación de líquidos en las articulaciones o a nivel de los pulmones, ¿no es cierto? En esos espacios virtuales se acumulan líquidos como consecuencia de procesos inflamatorios aledaños o relacionados con estas áreas. Entonces, estos líquidos, ¿cómo los vamos a obtener? Los vamos a obtener a través de punciones. En el caso de las ascitis, o sea, las colecciones de líquidos en el abdomen, pues se utiliza una técnica en la cual se va a trazar una línea desde el ombligo a la espina ilíaca superior, se lo divide en 3 y en el tercio medio es donde se realiza la punción.
La punción generalmente, lógicamente, con instrumental aséptico, estéril, no solamente aséptico, sino estéril, haciendo una asepsia de la región, como hemos hecho para la venopunción en el caso de los hemocultivos, y se aspira la mayor cantidad de líquido posible. Cuanto más aspiremos, mejor, porque podemos hacer varios procedimientos con este líquido, hacer también estudios citoquímicos, o sea, estudiar tipo de células, estudiar la química en estos líquidos, y frecuentemente la siembra, cuando tenemos gran cantidad, se puede utilizar esos frascos de hemocultivo, donde lógicamente vamos a aportar muchos nutrientes y condiciones necesarias para muchas bacterias que pueden producir este tipo de lesión, ¿no? Podemos hacer punciones articulares siempre teniendo el cuidado de hacer una asepsia profunda de los sitios de punción. La aspiración de líquido y en realidad el estudio bacteriológico empieza desde la observación de las características del líquido, ¿no? Si es transparente, si es turbio, si es hemorrágico, todas esas características se anotan en el registro, y luego la aguja no se la desinserta, generalmente se la dobla para que no ingrese aire y podamos a través de la punción tener la muestra, y si fueran bacterias anaerobias puedan sobrevivir todavía el tiempo necesario como para el traslado al laboratorio y la siembra en medios lógicamente de cultivo en condiciones anaeróbicas también. Las punciones pleurales son también muy importantes en caso de que tengamos líquido en la cavidad pleural. Una vez obtenido el líquido, es bueno hacer dos pasos, ¿no? La tinción de Gram, no solamente la tinción de Gram en el caso de las líquido pleural, sino también la tinción de Ziel-Nielsen, porque el Mycobacterium tuberculosis frecuentemente está relacionada con patologías pulmonares y producen acúmulos de líquidos en la cavidad pleural, y entonces se hacen una tinción de Gram para ver a las bacterias comunes y la tinción de Ziel-Nielsen para ver a las micobacterias. Una vez hecho la tinción, se va a incubar o se va a sembrar la muestra utilizando siempre medios de cultivo enriquecidos, ¿no? Enriquecidos como ser, por ejemplo, el agar sangre principalmente. O se puede utilizar agar Brucella enriquecido con sangre, ¿no? Luego se lo incuba en la estufa a 37 grados, se observa a las 24, 48 horas, y una vez que se tienen las colonias, se hace la lectura de las colonias y procedemos a la identificación de las bacterias, como vamos a ver ahorita cuáles son los procedimientos para identificar a las bacterias. ¿Qué pasa con el tracto respiratorio superior e inferior? Bueno, el tracto respiratorio superior frecuentemente tenemos, entre las enfermedades más frecuentes tenemos las amigdalitis o las faringoamigdalitis o las faringotraqueobronquitis, ¿no? Las cuales pueden ser estudiadas mediante la toma de muestra consistente en un hisopado de las amígdalas o de la faringe, o mediante introducción de hisopos en la cavidad nasal, ¿no? Para tomar un frotis, un raspadito de la nasofaringe posterior. ¿Qué microorganismos vamos a aislar con frecuencia o están asociados con este tipo de bacterias? Son pues principalmente el estreptococo del grupo A, el Haemophilus influenza y la Neisseria y Corynebacterium diphtheriae. Si la infección es un poco más abajo, tenemos a nivel pulmonar, pues la muestra va a ser el esputo,
¿no? El esputo, o sea, esa secreción que sale con la tos. Hay que saber diferenciarla de la saliva. Por eso, frecuentemente, cuando se trabaja con esputo, hay que hacer primero un estudio microscópico para ver la cantidad de células epiteliales. Si tenemos muchas células epiteliales, no es buena muestra porque eso me está traduciendo descamación de la mucosa oral, ¿no? Que lógicamente está contaminando la muestra que está proveniendo del pulmón. Generalmente las muestras que provienen del pulmón son más densas, tienen una coloración eh, que depende del microorganismo, ¿no? Son mucosas de aspecto amarillento o algo verdoso, algunas tienen estrías de sangre y esa es la muestra representativa. Muestra que puede provenir ya sea de lesiones producidas o de infecciones producidas a nivel del árbol bronquial, y entonces hablamos de las bronquitis, o de lesiones producidas por coalescencia de los alveolos pulmonares, dando lugar a las llamadas neumonías, ¿no? Es condensación del tejido pulmonar en un lugar que lógicamente se vacían al alveolo bronquial y con la tos pues son eliminadas en forma de esputo. Algunos pacientes, sobre todo las mujeres, tenemos dificultades en recolectar el esputo y tenemos tendencia a tragárnoslos más bien. Y entonces en estos tipos de pacientes o en pacientes que están no están en condiciones de poder recolectar esa muestra, sean niños, pacientes en coma, se puede recurrir a las broncoscopías, o sea, la introducción de un broncoscopio, ¿no? Y aspiración de líquido bronquial, el mismo que se envía al laboratorio. Lógicamente, esta muestra es la ideal, pero es un método invasivo, peligroso, que debe ser realizado por un profesional entrenado, ¿no? Sí se hacen, pero en ciertas circunstancias. Una vez que tenemos las muestras de esputo y obtenidas por broncoscopía, vamos a proceder, como en todos los casos, siempre basándonos en una primera instancia con la tinción de Gram. Y en estos casos, como les había dicho de inicio, es importante la tinción de Ziel-Nielsen. ¿Para qué? Para buscar micobacterias, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, esto es importante porque la tuberculosis es endémica. Tenemos muchos casos de tuberculosis y hoy en día está presentándose con un gran problema porque existen formas resistentes debido a que el tratamiento es largo y las personas tienden a abandonar por las molestias que producen el tomar los antibacterianos, produce una serie de efectos colaterales como ser, por ejemplo, neuralgias o incluso hepatitis medicamentosa, ¿no? Y entonces los pacientes dejan el tratamiento, abandonan y lo único que hacen es crear resistencia. Son bacterias. Vamos a hablar de todo esto cuando estemos hablando de micobacterias, no voy a profundizar. Bueno, entonces la tinción de Gram es muy importante, la tinción de Ziel lógicamente no debemos descuidarla y lógicamente viene el otro paso que es el aislamiento de las bacterias utilizando para ello también medios de cultivo enriquecidos, ¿no? Porque estas bacterias van a crecer, sobre todo Streptococcus pneumonia, Neisseria gonorrhea, Corynebacterium diphtheriae en medios muy enriquecidos. Tal vez estas otras, Bordetella pertussis, utiliza un medio más sofisticado, lógicamente que la clínica es muy diferente y si queremos aislar tenemos que tener el antecedente de que el paciente presenta una sintomatología que está relacionada con la coqueluche, porque este es el agente responsable de la coqueluche. Hay que pensar también en la Chlamydophila pneumonia, que es una bacteria
que requiere células para su cultivo. No crece en medios artificiales in vitro, pero cuando estamos pensando en esta bacteria, vamos a utilizar los shell vial o cultivos de células que vienen en frasquitos muy diseñados para el aislamiento de este tipo de microorganismos, ¿no? Estos son, este listado que tengo aquí, son los gérmenes que más frecuentemente van a producir infecciones del tracto respiratorio superior e inferior. Lógicamente aquí no he puesto a Mycobacterium tuberculosis, que debería estar también porque les he dicho, es una bacteria que no debemos olvidarnos en nuestro medio. Bueno, en algunas circunstancias las infecciones también se pueden dar en heridas, ¿no es cierto? En heridas producidas ya sea por procesos quirúrgicos, se puede sobreinfectar la herida quirúrgica, por traumatismos, ¿no es cierto?, donde hay pérdida de la piel y lógicamente las bacterias pueden producir este tipo de lesiones, o bien formarse los llamados abscesos, que no son más que colecciones, vean ustedes, de pus cubiertas por una piel que se pone rojiza, dolorosa, y en este caso, pues la muestra, igual que en las muestras obtenidas de cavidades, vamos a hacer también por punción, teniendo cuidado siempre no exponerlos al oxígeno, porque bacterias anaeróbicas pueden también producir este tipo de lesiones. Las lesiones o que es las muestras tomadas de las heridas, generalmente lo vamos a hacer primero haciendo una limpieza con una gasa de todo el material que podría estar en la superficie de la herida. Se espera un tiempo y se deja que trasude algún líquido, y esa es la muestra que se debería recolectar. No inmediatamente después de retirado el apósito ir a hisopar o poner el hisopo y tomar aquello, porque vamos a encontrar ya bacterias muertas, ¿no? Y otros restos del metabolismo mismo de las bacterias que pueden interferir en el crecimiento. Tenemos que ir a tomar una buena muestra para tener un buen aislamiento y evitar, lógicamente, la contaminación de bacterias que podrían estar en la piel, ¿no? Entonces, siempre se procede a una limpieza. Si posible, hay que hacer esta maniobra de presión en los bordes de la herida para que drene ese líquido purulento, y eso es lo que debemos tomar, el recién emitido, no el que ya está. Y en el caso de los tejidos, pues estos frecuentemente se los toman mediante instrumentalización, utilizando pinzas, bisturís, ¿no? Y el pedazo de tejido que se tome se debe depositar en un frasco de boca ancha, donde se va a colocar una solución salina estéril para que la pieza no se seque y lógicamente las bacterias puedan todavía mantenerse en actividad para poder permitir el cultivo y su replicación en el laboratorio. Entonces, igual que con las otras muestras, siempre vamos a hacer una tinción de Gram de las primeras gotitas de líquido, o las últimas si quieren, luego de la inoculación en medios de cultivo enriquecidos. Siempre se utiliza medios de cultivo enriquecidos. La tinción de Gram pues nos va a ayudar de principio, y si uno encuentra bacterias, el laboratorio tiene la obligación de reportar en cuanto ha visto el tipo de microorganismo, reportar al médico que lo solicita, decir, he visto cocos Gram positivos, he visto bacilos Gram negativos. Entonces, en función a aquello, ya el médico sabrá qué medicamentos podría administrar de inicio hasta que salga un informe final del laboratorio con el antibiograma acompañando a la identificación del microorganismo. Otro
estudio microbiológico, otro método microbiológico, el estudio es el urocultivo, ¿no? El cultivo de la orina, que está relacionado con procesos infecciosos a nivel del aparato urinario, llámese cistitis, ureteritis, pielonefritis, yéndonos más arriba, ¿no es cierto? Todos ellos van a traducir o van a eliminar microorganismos y células de defensa en la orina. Entonces, la muestra de este tipo de lesiones va a ser la orina. Ahora, ¿cómo vamos a recolectar la orina? Siempre utilizando frascos estériles, ¿no? Y podemos hacerlo mediante estos procedimientos. O sea, micción espontánea. La micción espontánea debe acompañarse primero de un aseo genital, eliminación del primer chorro de orina, no voy a decir 5 o 10 gotas, sino un chorrito de orina con el objeto de lavar bacterias que podrían estar en la región uretral, ¿no? O sea, la vía de salida de la orina, ¿no? Ahí normalmente hay una microbiota normal y eso puede contaminar nuestra muestra y darnos lugares a falsos resultados. Entonces, lo que se debe hacer es lavar esa región con la misma orina, porque es el líquido que más tenemos, ¿no? Recolectamos. Y luego el resto de la orina se recolecta en un frasco estéril. Eso es lo que se llama chorro medio, la toma de muestra del chorro medio. Podemos utilizar bolsas colectoras, ¿no? Bolsitas especialmente diseñadas para pacientes adultos, para pacientes pediátricos, en quienes no se puede dar las instrucciones de una recolección por micción espontánea, ¿no? Entonces, en estos casos es importante hacer un aseo muy profundo de la región perineal, de la región periuretral, ¿no? Un lavado con agua y jabón, un secado y se coloca la bolsita. Las muestras tienen que ser provenientes de la vejiga. A veces los niños al orinar defecan y pueden contaminar la bolsita. Entonces, esas bolsas son desechadas. Lógicamente, ya está mezclada con heces fecales y no sirve y habrá que volver a tomar la muestra, ¿no? Volver a hacer un aseo, volver a colocar la muestra. No se recomienda por eso las bolsas colectoras, pero a veces no tenemos otro recurso y vamos a ir a la bolsa. Otro procedimiento es el cateterismo transuretral, ¿no? Mediante el cual a través de la uretra vamos a introducir una sonda que va a llegar hasta la vejiga y ya sea por presencia de líquido va a empezar a salir a través de la sonda, o si no saliera, pues vamos a utilizar una jeringa para aspirar la orina que podría estar contenida en la vejiga, ¿no? Generalmente es una prueba que hay que realizarla también con mucho cuidado para no introducir más bien bacterias el momento de introducir la sonda. O sea, siempre es importante el aseo de los genitales, tanto en hombres como mujeres, antes de introducir una sonda que lógicamente tiene que ser estéril. Y les decía, si no podemos con bolsas, no vamos a poder, tenemos esta otra técnica que es la punción suprapúbica, a través de ubicando la sínfisis pubiana, justo por encima se introduce una aguja acoplada a una jeringa y se aspira más o menos una cantidad de orina que se envía al laboratorio. En el caso de siempre en los urocultivos o cultivos de orina, ¿qué es lo que se va a hacer? Enviar la muestra lo más rápidamente posible. Y aquí les he puesto que no se debe refrigerar la muestra. Es importante cuando llega al laboratorio hacer un recuento de colonias, porque esto nos va a permitir determinar si hay infección o es una muestra contaminada con flora aledaña al meato urinario, ¿no?
Vamos a ver esto también en la práctica cuando nos toque hablar de urocultivos. No quiero hacer mucho énfasis porque me voy a quedar sin tiempo. En el caso de los genitales, las muestras generalmente en las mujeres se debe tomar mediante el uso de un espéculo vaginal que va a permitir abrir las paredes de la vagina y introducir un hisopo hasta el cuello uterino, porque las infecciones frecuentemente están a este nivel. Esto es lo que nos interesa, no lo que está saliendo por la vagina, sino las lesiones que están aquí. Lo que sale por la vagina y es una muestra contaminada y no nos sirve para hacer un estudio de agente responsable de una infección de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces la muestra se la debe tomar generalmente, como lo está mostrando aquí, de cuello uterino, haciendo rotar el hisopo en el cuello. Y para eso, lógicamente, tenemos que abrir las paredes y mirar que estamos entrando en el cuello uterino, ¿no? En el caso de los varones, pues lo mismo, se introduce un fino hisopo en la uretra, donde se hace girar y ese hisopo es lógicamente enviado al laboratorio en un tubo de transporte, o si se hace la toma en el laboratorio debe ser inmediatamente sembrado en un medio de cultivo especial, sobre todo para Neisseria, que es el agar chocolate, ¿no? Lo mismo en el caso de las mujeres. Y luego vamos a hacer la tinción de Gram. La tinción de Gram es muy importante, sobre todo en las vaginosis bacterianas, ¿no? Donde prácticamente a veces no necesitamos del cultivo, y la tinción de Gram, bajo los criterios de Nugget, podemos establecer si se trata de una vaginosis, una vaginitis o es una microflora normal. Cuando tenemos heridas, ulceraciones, debemos pensar en Treponema pallidum. Y entonces esta bacteria, como no se tiñe con la tinción de Gram, generalmente la vamos a estudiar utilizando microscopio, pero de campo oscuro. El microscopio de campo oscuro es un microscopio común de luz que tiene un condensador diferente. Es un anillo que va a permitir refractar la luz, y a la placa donde está la muestra van a llegar rayos tangenciales que van a crear un campo oscuro donde las partículas se van a ver refringentes, y lógicamente vamos a identificar a Treponema pallidum, uno por la refringencia y dos por el movimiento típico que tiene ella en forma de tirabuzón. Y la otra forma de hacer diagnóstico de sífilis es buscando anticuerpos, que es lo que más se utiliza en el laboratorio, la serología. Neisseria gonorrhoeae, que produce también infecciones a nivel de cuello uterino o uretritis en los varones, es una bacteria muy lábil. No se debe exponer mucho tiempo al medio ambiente, por eso las muestras tienen que ser tomadas de dentro, no de fuera, porque ya ahí las bacterias mueren, no se exponen al ambiente y mueren. Entonces es conveniente, una vez tomada la muestra, procesarla o cultivarla en el medio de cultivo correspondiente. Bueno, hay infecciones que están localizadas en el aparato gastrointestinal, y frecuentemente estas enfermedades se caracterizan porque los pacientes presentan cuadros o despeños diarreicos, ¿no es cierto?, acompañado de fiebre, acompañado de náuseas y de vómitos, ¿no? Y lógicamente la toma de muestra puede hacerse bajo dos procedimientos: heces frescas, o sea, recién emitidas, o también se puede recurrir a hisopados rectales. También se tiene buenos resultados cuando se introduce a través del recto un hisopo, ¿no? Para heces frescas, pues tenemos dispositivos especialmente diseñados para no estar embadurnándonos con todas las heces fecales, con unos recolectores en forma de cucharillitas que se insertan dentro de un tubo que va a proteger lógicamente del medio ambiente, ¿no? Un tubo de cierre hermético.
En el caso de los cultivos o los coprocultivos, o las muestras, mejor, vamos a decir, en el caso de las muestras de heces fecales, la tinción de Gram es poco útil. Sin embargo, el examen directo sí nos va a ayudar. Una muestra, una gotita de heces fecales disuelta en una solución de Lugol o purito o en solución fisiológica, nos va a permitir de ver algunos parásitos, ya sea huevos o quistes, ¿no? Huevos o quistes de parásitos que también producen diarrea. O sea, el examen directo es muy importante cuando uno está trabajando con heces fecales. La tinción de Gram poco útil porque la cantidad de bacterias que tenemos es tan grande que es difícil a través de la tinción de Gram diferenciar una coli patógena de una coli que forma la microbiota normal del intestino, ¿no? Entonces, generalmente no hacemos tinciones de Gram, a no ser que quisiéramos buscar, pero eso se ve en el examen microscópico directo, la presencia de células de la defensa inespecífica, o sea, polimorfonucleares, ¿no? Que son los que lógicamente nos van a dar un indicio de una infección bacteriana. En el caso de las heces fecales no vamos a utilizar medios enriquecidos, más bien vamos a utilizar otros medios de cultivo que son selectivos, o sea, que van a permitir el desarrollo de las bacterias que frecuentemente están asociadas con procesos diarreicos, ¿no? Y que van a anular aquellas otras bacterias que normalmente encontramos en el intestino, por ejemplo, lactobacillus, bacteroides, otras bacterias, diferentes especies que se encuentran acompañando lógicamente a la bacteria que está produciendo el síndrome diarreico. Además de ser selectivos, son diferenciales, o sea, nos van a permitir en base, por ejemplo, a la lactosa que se utiliza como sustrato diferencial, identificar aquellas bacterias que fermentan la lactosa de las que no fermentan la lactosa, y entonces vamos a tener estos dos tipos de colonias en este medio de cultivo selectivo diferencial que es el agar McConkey. El agar McConkey, aparte de inhibir la flora gram positiva, tiene un indicador de pH. Ese indicador de pH va a permitir que cuando las colonias fermenten la lactosa se acidifique el medio, y ese detector de pH va a hacer que las colonias tomen un color rosado. En cambio, si las bacterias no producen ácido porque no fermentaron la lactosa, ellas sí van a crecer, van a formar colonias, pero se mantienen incoloras, como vemos aquí en estas dos diapositivas, ¿no? O, por ejemplo, aquí tenemos también un agar selectivo diferencial, donde vamos a ver a la Escherichia coli con las colonias rosadas muy características, a las salmonelas llamadas colonias en ojo de búho, porque vean ustedes, tenemos un halo blanco que corresponde a la colonia y un punto negro que corresponde a la formación de sulfuro de hidrógeno, que es característico del tipo de las salmonelas. Y las shigellas, que forman colonias así transparentes, que son no fermentadoras de lactosa, ¿no? De todas maneras, este medio es de una identificación de inicio, de un aislamiento. En algunas circunstancias es importante hacer un enriquecimiento de la muestra utilizando medios de cultivo de enriquecimiento, como por ejemplo el agar o el caldo tetrationato, o el caldo Campivap, para aislar cierto tipo de bacterias. Incluso algunas, por ejemplo, como Yersinia, la muestra se coloca todo un día en el refrigerador. Yersinia se multiplica muy bien a esa temperatura, lo mismo que Clostridium difficile, también es un procedimiento de enriquecimiento, y luego se lo repica recién al día siguiente y vamos a tener más Yersinias en relación a la microbiota normal, ¿no? Estos medios de enriquecimiento tienen esa particularidad de inhibir a la flora comensal normal y permitir que desarrollen solamente las bacterias patógenas.
De todas maneras, tenemos que proceder a la identificación del microorganismo y acompañar siempre de un antibiograma, siempre y cuando tengamos una bacteria patógena. Pero si tenemos desarrollo de una microbiota normal, no se justifica el antibiograma. Y ahora, ¿cómo vamos a identificar a las bacterias? Pues hay varios procedimientos, ¿no es cierto? Ya les he dicho, la tinción de Gram es uno de ellos, muy utilizado. Con la tinción de Gram, y les he mostrado en una diapositiva anterior, algún algoritmo que se utiliza para, por ejemplo, aquí cocos Gram positivos, ¿no? En función a la catalasa, vamos a ver si son positivos o negativos. En caso de que sean positivos, vamos a ver si oxidan o fermentan la glucosa, y vamos a tener la identificación de Micrococcus. Si oxidan la glucosa y no la fermentan, son Micrococcus, y se hace una prueba de DNasa, está confirmado Micrococcus. Si oxidan y fermentan a la glucosa, vamos a tener el género de los estafilococos, y para ver qué tipo de estafilococo se hace la prueba del manitol, de la coagulasa, de la DNasa, ¿no? Si es positivo, estamos en presencia de Staphylococcus aureus. Si es negativa, pues habrá que ver qué tipo de Staphylococcus es, y vamos a hacer esta prueba de sensibilidad a la novobiosina. Si es sensible, vamos a tener Staphylococcus epidermidis. Si es resistente, vamos a tener Staphylococcus saprophyticus. Cada uno de ellos, claro, pueden producir infecciones urinarias, pueden producir, pero nos permiten determinar. Estos generalmente forman parte de la microbiota normal de la piel y de algunas mucosas. Entonces hay que considerarlas solamente cuando provienen de sitios estériles, por ejemplo, ¿no? Cuando están en la piel, pues se las obvia, no se las considera, porque se los considera un contaminante. Lo mismo tenemos un algoritmo para los Streptococcus, viendo el tipo de hemólisis, el tipo de crecimiento, en presencia de algunos inhibidores como la bilis esculina, la bacitracina, loctoquina, etc. Este es un algoritmo para cocos Gram positivos. En el caso de los cocos Gram negativos, pues vamos a estudiar su actividad metabólica utilizando una serie de sustratos, como estamos viendo aquí. Por ejemplo, un caldo que tenga urea, un caldo que tenga lisina, un caldo que tenga sola, o un medio de cultivo que tenga solamente nitrato, o un medio de cultivo que solamente tenga ornitina, o algunas mezclas de algunos azúcares como el TSI, triple sugar iron agar, ¿no? Donde por acompañamiento de un indicador de pH y la capacidad metabólica de la bacteria de formar un ácido o álcali, estos van a cambiar de color. Y por el cambio de color, valiéndonos de tablas, vamos a llegar a la identificación del género y especie de la bacteria. Esto todavía lo realizan algunos laboratorios. Hoy en día se está recurriendo a este sistema, que es un sistema que utiliza muchos más sustratos, generalmente 20 sustratos, es el API 20, API 20, así se llama, ¿no? Aquí solamente tenemos 5 tubitos, aquí tenemos 20 sustratos diferentes en base a los cuales se puede hacer la identificación, ¿no? Son microcúpulas donde tenemos los medios de cultivo necesarios para la identificación, y se siembran con una colonia resuspendida en suero fisiológico, y se va colocando un volumen para que llene la copita, y si requieren, pues algunas se les adiciona glicerol para dar condiciones de oxigenación necesaria, inhibir el oxígeno, porque la fermentación del sustrato lo hacen mejor en condiciones anaeróbicas, ¿no? Estos igual se incuba en la estufa, y después de 24 horas se saca y se lee. Se lee, lógicamente, viendo cambios de color. Y estos cambios de color se van anotando en una tablita. No sé si, ahí está. Se van anotando, ¿no? Como positivo. Por ejemplo, si cambió a un color amarillo, este era siempre anaranjado, entonces es negativo. Este es positivo porque cambió de un color amarillo a un color rojo.
y generalmente estos tripletes de tubitos están codificados con números. Este es el número 1, el 2 y el 4. Y entonces se hace una suma. Por ejemplo, aquí era positivo, es 1. Aquí era positivo, es 4. 4 más 1, 5 y se coloca un número 5 para este primer triplete. Para este segundo, pues se hace lo mismo, se va leyendo la reacción si es positiva o negativa y se coloca la suma de los positivos, en este caso solamente 2, aquí es 1 y entonces vamos a obtener un código o un número de 7 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos, ¿no? Y estos 7 dígitos se comparan con tablas que acompañan este sistema y que lógicamente bajo una numeración han sido identificadas con un género y una especie, ¿no? Hay APIs para bacilos gram negativos, hay APIs para bacterias no fermentantes, hay APIs para cocos gram positivos, de tal manera que lógicamente la identificación es mucho más exacta. Podemos hacer la detección de antígenos, ahorita les voy a decir en qué consiste, buscar simplemente proteínas o estructuras que se encuentran en la superficie de las bacterias que se han cultivado, ¿no es cierto? Y generalmente esta detección de antígenos se utilizan anticuerpos específicos y de acuerdo al tipo de reacción que tiene, vamos a poder identificar a la especie. Se pueden hacer estudios de los ácidos nucleicos de estas bacterias mediante PCR, que es la práctica de esta semana. Me imagino que muchos ya han visto algo. O como les decía, el cultivo en medios especiales para cada uno de los microorganismos que se va a estudiar. Podemos hacer la identificación de las bacterias utilizando esta espectrometría de masa, que no es más que este sistema. Las colonias que son aisladas en el medio de cultivo se colocan en unas placas donde se va a colocar una matriz, que es una sustancia que va a permitir la ionización de las proteínas de las bacterias que se encuentran en la colonia y que han sido depositadas en una microplaca. Esta microplaca va a ser activada por una luz láser, ¿no? Una luz láser que va a permitir la desintegración de las de los compuestos y la formación de proteínas ionizadas. Estas proteínas ionizadas van a viajar a través de un tubo, va a haber una placa un detector que va a transmitir una serie de imágenes de picos que lógicamente se van a comparar con picos patrón o imágenes patrón de cepas ya estudiadas, ¿no? Por comparación, entonces, se puede llegar a un diagnóstico. Esta es la espectrometría de masa que se llama MALDI-TOF. MALDI-TOF, no es porque sea maldito, sino esto viene de algunas palabras en el inglés como ser matrix, la proteína esta matriz, assisted láser, matrix assisted láser, desorption, ionization, y este TOF que se lee aquí, vean ustedes, es time of flight, o sea, el tiempo de migración de las partículas hacia una placa detectora, ¿no? La misma que va a traducir estas imágenes. Bueno, luego de que se ha identificado a las bacterias, pues vamos a hacer las pruebas de sensibilidad antimicrobiana. Les he dicho, siempre debemos acompañar, luego de identificada la bacteria, es decir, darle un nombre y apellido: Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter aerogenes, Proteus vulgaris, así un nombre genérico y un específico. Debemos realizar un antibiograma, que no es más que una prueba que la podemos hacer utilizando dos medios de cultivo. Podemos hacer por difusión, que es lo más fácil, ¿no? O por dilución.
utilizando caldos o utilizando agares. En la prueba de difusión tenemos la prueba de Bauer-Kirby, en la cual se dispone de un agar, que es un agar transparente, el agar de Muller-Hinton, donde se va a hacer una siembra masiva de una colonia bacteriana identificada, aislada e identificada, o sea, parece hemos hecho un primocultivo. De ahí se toma una colonia, se hace una suspensión de esa colonia en un suelo fisiológico y se lo extiende en la superficie de la garosa. Luego se colocan unos disquitos de papel filtro impregnados con concentraciones conocidas de diferentes antibióticos, por eso decimos antibiograma, de un grama, una expresión de varios antibióticos, ¿no es cierto? Y se va colocando estos disquitos de tal manera que entre disco y disco haya una superficie no menor a 2 centímetros, ¿no? No hay que colocar juntos. Una vez que hemos puesto los discos y tenemos las bacterias, esto se incuba y en el periodo de incubación que va a ser, las bacterias van a empezar a crecer, el antibiótico que está en el disco va a empezar a difundir, porque es un medio húmedo, ¿no es cierto? Va a difundir y como aquí habían bacterias y si el antibiótico está ahí, no las va a permitir crecer, se va a formar estos halos, ¿no? Estos halos de inhibición y en función a tablas establecidas vamos a comparar el diámetro de estos halos de inhibición y vamos a clasificar a las bacterias como sensibles, intermedios o resistentes. Estos son métodos cualitativos. Tenemos métodos semi-cuantitativos que utilizan medios líquidos, en los cuales lógicamente se van a utilizar concentraciones crecientes de un antibiótico, ¿no? 0 microgramos, 1 microgramo, 2 microgramos por litro, por ejemplo, de tetraciclina, ¿no? Y en estos tubitos que tienen un medio de cultivo más el antibiótico, en cada tubo una concentración diferente, se van a colocar la colonia obtenida del medio de cultivo resuspendida en suelo fisiológico en una cantidad determinada, dependiendo de si es un tubo o son copitas o microplacas, donde trabajamos con micras, ¿no? La suspensión bacteriana se lo incuba y al día siguiente también se lee la turbidez del medio, ¿no? Esto es turbio quiere decir que han crecido las bacterias, pese a que aquí hay un antibiótico, 1 microgramo por mililitro, pero no ha sido suficiente para inhibir a la concentración de bacterias que hemos puesto. Y aquí, en cambio, ya tenemos un tubo límpido, que quiere decir que aquí las bacterias han sido inhibidas a 2 microgramos por mililitro de la tetraciclina. Y esto es lo que se conoce como concentración inhibitoria mínima. Pero estas, si las repicamos y las volvemos a incubar, ya sin el antibiótico pueden crecer. Solamente han sido inhibidas. Esto es para diferenciar de la concentración bactericida mínima, en la cual el antibiótico, a más dosis, lógicamente, 4 microgramos por mililitro, han destruido a las bacterias, han inactivado por completo, de tal manera que cuando hacemos el repique en un medio de cultivo, no crece ninguna. Y entonces hemos encontrado cuál es la concentración mínima que ha matado, bactericida, ¿no? Muerte total de las bacterias. Esta técnica es muy laboriosa, hay que tener mucho cuidado para evitar contaminaciones y lógicamente la ciencia se va desarrollando y tenemos pues esta prueba que es mucho más aplicable, que utiliza un antibiótico en la prueba del E-test, donde tenemos una tira de papel filtro donde se ha colocado también concentraciones, miren ustedes, crecientes de un antimicrobiano.
Esto se coloca sobre una placa Petri, en donde se ha hecho una siembra así masiva, y lógicamente a medida que va aumentando la concentración, el halo de inhibición va aumentando, ¿no es cierto? Y podemos encontrar entonces la concentración mínima inhibitoria, como está demostrando la diapositiva, a 0,25 microgramos por mililitro, ¿no? Estas pruebas siempre deben acompañar una vez que hemos aislado un microorganismo patógeno. Nunca vamos a hacer un antibiograma sobre microorganismos que se consideren microbiota normal, ¿no? Bueno, los otros procedimientos que se utilizan en el laboratorio es la detección de antígenos, perdón, la detección de antígenos, ¿no? ¿Qué son los antígenos? Pues son las estructuras que se encuentran en la superficie de las bacterias y que cuando ingresan dentro del organismo van a crear una reacción de rechazo, eh, una reacción específica de rechazo que se traduce por la formación de otras proteínas que se conocen con el nombre de anticuerpos. Entonces, la detección de antígenos se basa en eso, principalmente en una reacción antígeno-anticuerpo. No voy a hacer mucho énfasis en esto porque lo van a volver a ver cuando hablemos de pruebas serológicas. Pero miren, todas las imágenes que les he puesto están relacionadas con la representación de un antígeno, en este caso aquí una bacteria, un anticuerpo, ¿no? Y cómo se revela esa reacción antígeno-anticuerpo, tal vez utilizando otro anticuerpo que reconoce a este, generalmente obtenido en animales, y aquí se pone un marcador que puede ser un fluoróforo o que puede ser una enzima, dependiendo de la técnica. Y entonces tenemos las técnicas de ELISA, si es una enzima, o las técnicas de fluorescencia, si es un fluoróforo. A veces los antígenos los detectamos directamente, como por ejemplo los grupos sanguíneos. Aquí he puesto una plaquita de determinación de grupos sanguíneos. O sea, el glóbulo rojo no es una bacteria, pero podemos suponer una bacteria X, que sé yo, E. coli, con sus estructuras de membrana, ¿no es cierto? Y colocamos un antisuero específico para una proteína y van a producir la aglutinación, esto que estamos viendo aquí como coagulito, ¿no? La aglutinación de las bacterias. En este caso estamos viendo la aglutinación de los glóbulos rojos, ¿no? Una prueba positiva, grupo A, B positivo, A, B, hay aglutinación, y aquí una prueba negativa porque no hay aglutinación, los glóbulos rojos están, que quiere decir que es un grupo AB negativo. ¿Sí? Entonces, estas pruebas de aglutinación utilizamos mucho también para la identificación de bacterias, por ejemplo, dentro del grupo de las E. coli, que son responsables de síndrome diarreicos. O sea, hay E. colis saprófitas normales que viven en el intestino, ¿no? Son bacterias comensales que nos ayudan incluso en la digestión, y hay bacterias patógenas como la Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigénica, enterohemorrágica, cada una de ellas con plásmidos o fagos que codifican por ciertas proteínas que van a producir una alteración en la superficie del intestino, y esa alteración se va a traducir en procesos de mala absorción que van a llevar como consecuencia una diarrea, ¿no? Estas pruebas hoy en día están siendo muy utilizadas en la detección, por ejemplo, de los antígenos del coronavirus, ¿no? Utilizando estas pruebas rápidas donde se juega con una serie de anticuerpos marcados y fijados sobre superficies inertes. No sé si ustedes han visto una microplaca donde se detecta al COVID o el antígeno nasal que decimos, ¿no es cierto? Bueno, esto les van a explicar también en serología. Si se marca con fluorescencia, un anticuerpo con fluorescencia, pues ellos se van a depositar en la superficie de la bacteria o de la estructura y lo van a hacer fluorescente, o sea, brillante. Esto se necesita de microscopios, y la detección de antígenos es frecuentemente utilizamos estas técnicas de fluorescencia, ¿no? Sobre, por ejemplo, extendidos de mucosa nasal, de mucosa faríngea,
o a veces tejidos, etcétera, para identificar a microorganismos. Pero necesitamos trabajar con anticuerpos específicos, ¿no? Detección de antígenos. Bueno, hay pruebas que utilizan el material nuclear, ya sea ARN o el ADN. En el caso de ARN, pues tenemos el estudio del segmento 16, es el ribosomal. O sea, el ribosoma bacteriano está constituida por dos subunidades, la subunidad 50S y la subunidad 30S, hemos visto, ¿no? Cada una de ellas está constituido por un ARN particular acompañado de proteínas. En el caso de la subunidad 30S tenemos el ARN llamado 16S. Esa es la unidad que se utiliza para la sedimentación. Es Werther, quiere decir la unidad de sedimentación en la centrifugación. Entonces, esta subunidad 16S es la que se estudia. En el caso de la 50S tenemos dos subunidades, la 23S y la 5S, más 34 proteínas que hacen al ARN 50S, ¿no es cierto? Y entre el 50 y el 30 hacen al ribosoma de un peso de 70S, ¿ya? Bueno, esta subunidad de 16S se ha podido determinar que es muy estable y que tiene genes representados aquí, B1, B2, B3, etcétera, genes que son característicos de cierto tipo de microorganismos y lógicamente en base a este estudio ha permitido hacer estudios filogenéticos de microorganismos y lógicamente a través del estudio filogenético la identificación de las bacterias, ¿no? No es un método que utilicemos de rutina porque es un método complejo, hay que extraer el 16, o sea, el RNA 16S, hay que someterlo a la acción de una enzima, RNasa, la misma que va a fragmentar en pequeños pedacitos de 6 o 7 nucleótidos, eso se los secuencia y luego se compara con bancos de genes y en base a estudios de alineamiento y estudios genéticos se puede determinar el nombre y apellido del microorganismo, ¿no? Y se lo aplica, como les digo, más que todo para estudios de filogenia, ¿no es cierto? De dónde, con qué familia se relaciona. Pero los estudios que más se utilizan pues son estos que están basados en la amplificación de un gen que codifica por alguna estructura muy particular de un microorganismo. Ese gen ubicado, miren ustedes, en un cromosoma tan largo, porque está constituido por tantos genes que van a codificar a tantas enzimas, a tantas estructuras que hacen al microorganismo, pero uno de ellos es característico y esto lo vamos a amplificar como utilizando pues este material genético, esta es la muestra, ¿no es cierto? Y vamos a utilizar unos primers, unas secuencias de inicio y de fin de la molécula de ADN, ¿no es cierto?, que van a reconocer su sitio complementario en esta gran cadena de ADN, ¿no? Van a reconocer su sitio complementario y luego en el tubo vamos a colocar además la polimerasa, la DNA polimerasa, que es la que se va a encargar de ir colocando las bases complementarias a cada uno de los nucleótidos que están en las cadenas separadas por acción del calor, ¿no? La práctica que estamos haciendo. No quiero repetirles mucho, me imagino que todos ustedes ya han visto algunas diapositivas y tal vez lo pueden hacer, o videos mejor dicho, lo pueden hacer mejor que yo. Pero lo que se consigue es producir múltiples copias, tantas copias, a través de ciclos de calentamiento y de enfriamiento, ¿no es cierto? Tampoco es un enfriamiento severo, generalmente las temperaturas de desnaturalización, o sea, de separación de las cadenas, es entre 90 y 95 grados centígrados en un equipo que se llama termociclador, ¿no es cierto?
la unión de los primers a las cadenas complementarias, que es el annealing, se realiza a 50 grados, 56 grados, 60 grados, y luego la extensión, o sea, la acción de la polimerasa colocando los DNTPs, o sea, los nucleótidos que tienen que estar en el mix, en la mezcla, ¿no? Complementarios a la cadena y haciendo... repitiendo estos ciclos de desnaturalización, hibridación y elongación, vamos a lograr obtener tantos segmentos de millones de copias del gen que nos interesa. Eso se lo puede expresar ya sea por electroforesis utilizando el bromuro de tidio, que es un material colorante que va, fluorescente mejor dicho, que va a permitir ubicar, ¿no es cierto?, estos segmentos amplificados en un gel de agarosa donde se han separado todas aquellas otras moléculas de DNA que no han participado en la PCR, ¿no? O que han participado parcialmente en la PCR. Bueno, no me quiero extender mucho con esto porque es nuestra práctica. Vamos a quedarnos aquí. Les agradezco por su atención.